Es un diputado que tiene una larga trayectoria, que nos va a platicar muchísimo de toda su trayectoria, una persona sencilla, buena persona, de buen corazón, amable, muy abierto, y a mí me da muchísimo gusto presentar al diputado Gerardo Villanueva, que les va a platicar muchas cosas de lo que se está haciendo en la legislatura, en su carrera, en su vida, y bueno, pues bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Eddie. Gracias. Casa sin censura. Gracias, y me da mucho gusto que estés aquí. Y primero que nada, pues me encantaría que nos platiques tanto a la audiencia como a tu servidor, pues, ¿quién es Gerardo Villanueva? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde nació? Si nació en la Ciudad de México, si nació en algún estado. ¿Cómo fue que le surge toda la intención y todas las ganas de participar? Yo digo en servir a los demás, porque quien se dedica al encargo público en las distintas ramas, entornos y vertientes, tiene un sentimiento de servir a los demás. Entonces, nos encantaría un poco, pues, conocer más de ti. Bueno, yo creo que, en primer lugar, agradecerte. Creo que me puedo definir como un luchador social. No me gusta la etiqueta de político, aunque no está mal calificada en estos tiempos por toda la labor que está haciendo nuestro presidente, que está buscando revalorar ese oficio tan noble como es el de la política. Pero mi formación ha sido más en la lucha social, porque los contrastes, las desigualdades, pues orientan a que la política se haga no nada más a la izquierda como una posición ideológica, sino que actúes en función de resolver problemas concretos. Y es la política la única manera pacífica de generar cambios, y sí a través de rebeliones cívicas, sí a través de revoluciones de conciencia, pero en el marco constitucional, que eso ha sido lo mágico del proceso que nos está tocando vivir. Claro. Fuéramos otra generación, estaríamos en condiciones de un país semidestruido y una división a muerte entre la sociedad, y sin embargo el perfil democrático de nuestro movimiento pues, nos ha llevado a hacernos de esa manera. Yo nací en la Ciudad de México, nací en Iztacalco. Mi padre era muy cercano al campamento 2 de octubre, con don Pancho de la Cruz, que en paz descanse. El hijo acaba de fallecer, conozco muy bien a Felipe, él ni siquiera sabe esta historia que te estoy contando. Wow. Los domingos, todos los domingos a las 9 de la mañana se realizaba una asamblea en el campamento 2 de octubre. Mi papá era chofer de lo que llamaban peceras, claro, y se organizaba vivienda, transporte y la colonización del campamento 2 de octubre, y nos tocaba estar ahí cada 8 días. Qué impresión. Entonces era una asamblea que se daba multitudinaria. Desde luego, pues, de chamacos no entrábamos, yo tenía 4 o 5 años, y escuchábamos el discurso. ¿Y eran los domingos? Los domingos, escuchábamos el discurso de don Pancho de la Cruz, y pues era medio comunista, era medio socialista, un personaje raro de aquel tiempo, ¿no? Por eso acabó en la cárcel incluso, no obstante de que siempre sirvió al PRI en su momento a finales de los años 70. De ahí nació mi inquietud, seguramente, porque yo a los 6 años yo quería ser abogado. Pero tu papá nunca fue político ni tuvo un encargo público como tal. Él se dedicó a sacarnos adelante, fue árbitro de fútbol profesional. Mira. Fue protesista dental, fue chofer, como te acabo de decir. Estuvo trabajando en la revista México Dismont con Anita Brenner, que claro, una mujer muy interesante que hizo una difusión de la cultura y de la historia de nuestro país. Muy interesante. Para eso mi bisabuela, abuela muy querida de mi papá, es doña Luz Jiménez. Entonces doña Luz Jiménez conectó a la familia porque ella era modelo indígena de Diego Rivera, Tina Modotti, wow, Jean Charlotte. La incorpora a ese grupo de pintores Fernández Leal. Entonces, imagínate el cariño que le tenemos a Coyoacán. No obstante de que la bisabuela pues, era una mujer que se dedicaba a sobrevivir en lo que podía, porque en su momento pues era la modelo joven, y ya después ya no era tan fácil acercarse a ese perfil de trabajo. Pero ese antecedente vincula a mi familia con el Partido Comunista.
Entonces, mi papá no era una persona muy instruida en cuestiones académicas, pero él sí entendía que el Estado tenía que hacerse cargo de buena parte de las injusticias de la sociedad. Y votaba por una persona con una conciencia social. Que tenía conciencia política, conciencia social, y siempre votaba por el Partido Comunista, después por el PSUM, y después, obviamente, cuando viene Cárdenas, por el Frente Democrático Nacional, PRD, y ya no le tocó ver Morena, pero seguramente hubiera estado aquí con nosotros. Tu padre. Sí. Y cómo de repente a ti, entonces ya te nace, me supongo que, bueno, ahorita nos vas a platicar qué estudiaste, pero ¿en qué momento ya a ti te nace el decir, yo ya quiero empezar a dedicarme o involucrarme? Bueno, yo creo que fue el movimiento estudiantil del 86, cuando vemos que la universidad se levanta y se hace una huelga. Claudia participó ahí. Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Martí. Carlos Simas, muchos dirigentes entrañables ahora, compañeros, Agustín Guerrero, que lo acabo de ver una foto que nos sacamos hace 20 años, ya hablamos de esos tiempos, ¿no? Entonces ese movimiento, yo iba en la secundaria y pues nos impactó mucho, sobre todo porque mi papá, aunque es una persona de izquierda, se enojaba mucho que los estudiantes cerraran la universidad, porque él decía la universidad es pública. Y yo le decía, pues es que los estudiantes están cerrándola porque quieren que siga siendo pública. Claro. Y esos debates en la casa, o sea, Gutiérrez Vivó, muy reaccionario, mi papá le creía sus mentiras y yo con los estudiantes. Y era la época de Miguel de la Madrid. Así es, hago mi examen y el rector José Sarucán me manda mi resultado de admisión a la prepa 5. Wow. Imagínate, llego y lo primero que veo es un meeting del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, el movimiento de aquella época. No, pues yo dije, este es mi espacio. Sin embargo, no me involucro del todo con el movimiento hasta quinto de prepa, sexto. Le tenía mucha admiración. Ahora una persona muy cercana al actual jefe de gobierno, Alejandro Gil, era un personaje que daba un meeting, juntaba a cientos de estudiantes, entre ellos yo, y a un lado los porros amenazándolo de que le iban a deshacer la cara, ¿no? Y nunca se amedrentó. Yo siempre me quedé con esos ejemplos de lo que era la política, la lucha social, y ya es hasta la Facultad de Derecho con Martí Batres, porque yo decido, al final estaba entre psicología, historia y derecho, pero decía, derecho creo que me va a permitir comer nada más de hacer algún trámite jurídico. Claro. Y pensé eso de manera prioritaria. Y también porque creo que el derecho ayuda, si se usa de manera profesional, de manera adecuada, al pueblo, no necesariamente al poder. Y las facultades de Derecho de América Latina enseñan a que el abogado sea un operador político. Por supuesto. Un operador que conserve las condiciones sociales. Y en el movimiento de la 4T hay muchísima gente que estudia Derecho. Ahí está el doctor Monreal, ahí está tantas personas que tenemos en diferentes frentes del mismo movimiento que han estudiado Derecho. Yo me imagino que tiene también mucho que ver con la sed de esta justicia. O sea, si eres una persona que traes en tu DNA justicia social, lucha social, te tiene fuerzas que atraer todo el tema del derecho, yo creo. Es un poco, bueno, creo que era justamente por eso estabas en la disyuntiva de la psicología, el derecho, porque todo tiene que ver con la persona. También la sed y la necesidad de justicia, pues se vuelve, ahora sí que tiene dos connotaciones la palabra, se vuelve un derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo lucha por sus derechos. Y te voy a contar algo que platico poco, pero no es razón de avergonzarme. En los Culhuacanes de Coyoacán, ahí crecí, llegué muy joven, de 7 años, y los niños con los que jugaba fútbol, canicas, de pronto se empezaban a involucrar en cosas indebidas. Y esos eran mis amigos. Y yo iba creciendo viendo cómo algunos sí cometían errores, pero también era el tiempo, ¿te acuerdas de las racias? Claro. De la policía montada. Los 70. De primero te golpeo y te entambo y después averiguo si fuiste. O te desaparezco.
ni siquiera eso, porque servíamos para sus números. De pronto era llevarse muchachos para, así es, dar la nota y de paso les saco un dinero en la extorsión. No, era una cosa tremenda. Y no te miento, había vecinos que de pronto sí se empezaban a portar. ¿Qué era la época de Durazo? Era la época del 86, 87. No, ya Miguel de la Madrid, ya estaba 86, 87. Yo todavía me acuerdo cuando Pedro Peñalosa, que era asambleísta, decía las 10 colonias más peligrosas de la ciudad y nombraban la mía, ¿no? CTM Culhuacán, ¿no? Una cosa tremenda. Y esa fue una de las razones últimas por las que yo me convencí que tenía que ser abogado, porque no era posible que por pobreza muchos vecinos que no tenían nada que ver en las cosas que les achacaban, eran los que terminaban en el reclusorio oriente o sur. Solo para cumplir con la cuota. Y los cuota. que de veras se portaban mal estaban, pues ya sabías dónde estaban, qué vendían y a qué se dedicaban. Porque ¿no? Aquí en la entrevista, tanto digo, tu servidor como la audiencia pueden empezar a ver de dónde nace la inquietud. ¿Qué es lo que a mí me gusta siempre preguntarle a alguien cuando conozco a lo que se dedique? Bueno, ¿cómo es tu paso por la vida que llegas al punto de que empezaste a desarrollar estas inquietudes y a dedicarte a lo que te dedicas? Y casualmente todo mundo tiene una historia de un cúmulo de razones y de vivencias que le fueron despertando la inquietud a qué dedicarse. Entonces, en tu caso, pues yo creo que tienes desde el tema de los domingos con las reuniones que había con el campamento 2 de octubre, sí. Luego también un poco con tu bisabuela, luego también un tema con todo lo que empezaste tú ya con un poco más de conciencia, ya con más edad, a ver todas las injusticias que había, luego entras a la Prepa 5, luego entras a la UNAM, luego el movimiento del 80, o sea, ahí vas construyendo eso. El primer día llega Martí Batres con el colectivo de estudiantes de Derecho a darnos la bienvenida. Digamos. Imagínate nada más. ¿Qué tiempos? Obviamente dices, pues, aquí está el movimiento, claro. Aquí está el CEU, y ahí nos metimos. Y mira, hoy jefe de gobierno. Hoy jefe de gobierno. A mí me da mucho gusto porque yo me siento muy identificado con su forma de hacer política. Siempre, es un hombre de territorio, es un hombre sí. muy, muy cabal, ilustrado, de izquierda, pero muy de atender a la gente. O sea, lo que yo he podido ver en su trayectoria, de que lo conozco, siempre lo que he notado es un político muy parecido al presidente en el sentido de atender a la gente. Por eso acabó siendo trabajador social más que 100%. Abogado. Por eso acabó siendo más trabajador social que abogado, porque su vocación tiene que ver con el servicio. Y tiene don de trato y don de gente y una paciencia para escuchar. O sea, me ha tocado presenciar, pues gente que se acerca porque